Esta vez yo le pedí a los chicos de dar un seminario. Tenía ganas de compartir con ustedes las últimas cosas que había estado trabajando. Más o menos el proyecto que les voy a presentar hoy empezó, bueno, más o menos no, empezó durante la pandemia. Un trabajo que empezamos a hacer porque una de las coautoras, trabajando en un museo de Kenia, encontró un fósil de un fémur que creía que de una misma formación, de un diente que había encontrado, que correspondía a un homínido, un hominoideo, y creía que podía llegar a formar parte de la primera especie de hominoideo, o la especie más antigua de encontrar hominoideos. Entonces empezamos a hacer algunos estudios utilizando un árbol de referencia para ubicarlo, y una cosa empezó a conducir a la otra, empecé a complejizar este script. Lo que queríamos más que todo era saber cuáles eran las características asociadas a las diferentes posiciones filogenéticas de ese fósil, y un poco entender también cuán apoyada estaba esa ubicación. Y empezamos a desarrollar una cosa que al final, después de 5 años, se transformó en esto, que es un proyecto que terminó siendo mucho más grande de lo que en un comienzo era. Y este trabajo ya lo han visto gente que ha ido, que usualmente va a las jornadas de cladísticas, pero mucha gente que de la facultad y de la fundación, que quizás no va a esos congresos, si va a otros, quizás no lo había visto. Entonces me parecía que era una buena oportunidad para compartirlo con ustedes. Que vea cómo funciona esto. Bien. Lo que voy a hablar yo es de método que tiene que ver con la ubicación de especies incógnitas usando un árbol de referencia. La idea es que tenemos un árbol filogenético. Ese árbol filogenético está fijo, puede ser obtenido por los datos, cualquier dato que sea, y la idea es que dejando ese árbol fijo uno va a ubicar una especie sobre ese árbol. En general, en muchos estudios lo que hace uno es incorporar el árbol, un taxón en la matriz, y hace se llama una búsqueda, obtener un árbol de novo. En este caso lo que decimos es, asumimos cierto árbol como dado y vamos a ubicar la especie que vamos a llamar incógnita. En general, este dataset no suele ser el mismo que el utilizado para generar el árbol. Pueden ser otro tipo de datos. Por ejemplo, puede ser que este árbol haya sido obtenido a partir de moléculas, y el dataset que voy a usar para ubicar la especie incógnita sea datos morfológicos. ¿Sí? Es un caso muy común, y la idea que el resultado final es ubicar a esta especie en un árbol que está definido. El uso de este tipo de aproximaciones, de usar árboles de referencia, es bastante común en diferentes áreas de la biología, no solamente en la parte sistemática. Por ejemplo, es bastante común en las cuestiones de metagenómica. Uno secuencia una comunidad, por ejemplo, bacteriana, de lo que sea, del tracto digestivo, y lo que uno intenta hacer es establecer lo que sería como la composición de esa comunidad. Entonces lo que hace es agarrar un árbol de referencia con un montón de terminales, y es como que tira, o sea, ubica cada una de las especies que uno secuencia en ese árbol de referencia, y a partir de ahí, tomando en cuenta los grupos que están en este árbol definidos, uno después hace una tabla o un gráfico, lo que quieran, de la composición sistemática de la comunidad. Otros estudios, bueno, justo en la época de la pandemia, capaz que también tuvo que ver con eso, pero uno de los usos muy, muy útiles en los últimos años ha sido en cuestiones que tienen que ver con epidemiología. Cuando de repente en 2021 se aislaba a partir de una persona que estaba enferma de COVID, y secuenciaban un genoma para establecer si era Omicron, alfa, beta o gamma, lo que hacían era subir esa secuencia a una base de datos como estas, y buscaban en qué posición de este árbol filogenético caía esa secuencia. Y a partir de ahí podíamos determinar si era una cepa ya conocida o otra cepa. Este árbol, como tenía en aquel momento más o menos 2000 genomas, pero llegaron a tener muchísimos más, no era muy tedioso construir un árbol filogenético cada vez que se secuenciaba un nuevo genoma. Entonces cada tanto se actualizaba, supóngase una vez por semana se actualizaba, pero si no, lo que se hacía era directamente ubicarlo sobre este árbol de referencia. Eh, Dentro de los estudios evolutivos sistemáticos también se usan bastante estos tipos de aproximaciones de tener un árbol fijo y de ubicar una especie incógnita. En los últimos años se está usando bastante la idea de establecer una filogenia a partir de datos moleculares o genómicos, cuando tenemos miles o millones de caracteres en algunos casos. Y después, si uno quiere ubicar una especie fósil
del mismo grupo, lo que hace es usar morfología para ubicar una topología que ya fue definida, un árbol que ya fue definida a partir de los datos genómicos. También otra posibilidad es cuando estoy trabajando solamente, supóngase que tengo un árbol obtenido a partir solamente de morfología, pero tengo un fósil que es muy fragmentario. Realmente la inclusión de ese fósil en un análisis filogenético tradicional hace que sea bastante difícil de interpretar porque tenés múltiples árboles obtenidos, por ejemplo. Entonces lo que esto facilita es un poco comprender la ubicación de ese fósil que es fragmentario en un árbol obtenido a partir de una matriz más completa, morfológica más completa. Otra cosa que también es útil es cuando uno está en el proceso de empezar a ver un nuevo fósil y querer saber a qué grupo pertenece, por ejemplo, y está viendo qué estado de carácter tiene para cada carácter este nuevo fósil, una manera práctica de hacer es trabajar con esto. En vez de tener que hacer una búsqueda cada vez que uno cambia el escoreo, uno lo ubica rápidamente con estas aproximaciones y puede entender un poco más de qué van a. Entonces, lo que hicimos nosotros fue desarrollar una aproximación en la cual junta un montón de funciones y de análisis que, por un lado, lo que hace es intentar simplificar la aproximación, hacer análisis más sencillos, que sean más fáciles para el usuario. Por otro lado, que tenga resultados que sean gráficos y que sean fáciles de observar, de entender los resultados y también que sean útiles para la publicación. Y por otro lado también, y una de las cosas que más importantes, que a mí me interesaba más, era tratando de entender un poco por qué la ubicación particular del fósil, por qué cae ese fósil en el lugar donde está cayendo el árbol, por qué, qué caracteres lo apoya, qué pasa si cambian las condiciones de análisis, etc. Entonces, muchas de las herramientas que están implementadas también tienen que ver con entender un poco cuál es la conexión entre la evidencia y el resultado. Este trabajo yo les dije que empezó en el 2020 más o menos, que recién fue publicado este año. De hecho fue publicado hace aproximadamente 3-4 meses. Ya está disponible gratis en la revista Systematic Biology y no es la versión final espero que salga la semana que viene o en 2 semanas, pero ya la pueden descargar gratis de Systematic Biology, si no me lo pueden pedir a mí y se los mando, pero es de libre acceso. Estos son el grupo de autores. Ashley Hammond, Kelsey y Sergio, en aquel momento cuando empezamos a trabajar, trabajaban en el Museo Americano de Historia Natural. Ashley era la curadora de antropología. Sergio es coautor con el que más trabajo, es amigo mío. Ellos se están mudando ya a Barcelona, así que no están más. Y Kelsey se volvió a Canadá, con lo cual ya no queda nadie en el Museo Americano. Ignacio Escapa es también amigo mío y paleobotánico, él trabaja en el Museo Ferulio de Trelew, con el cual también colaboramos hace mucho tiempo, y bueno, ya Pablo ya lo conoce. Este proyecto fue factible de ser hecho porque antes existe el TNT, digamos, nada de lo que se desarrolló en esto se podría haber hecho sin tener una herramienta tan potente como TNT. Y eso implica varias cosas. Por un lado, la cantidad de funciones que tiene incorporadas, en las cuales yo puedo utilizar para los desarrollos. La segunda cosa es que tiene un lenguaje de programación interno, el programa TNT. TNT es un programa filogenético desarrollado por Pablo Bolobó, ¿sí? Hace más de 20 años, 25 años. 25 años. Que se ha seguido desarrollando y bueno, la posibilidad de tener un lenguaje de programación también permite estas cosas, si no sería imposible. Y la tercera cosa es esto, es la posibilidad de que parece sencillo, pero es la posibilidad de poder interactuar mediante menús. Entonces uno desarrolla alguna idea y después se la puede entregar al usuario de una manera en la cual sea sencilla de interactuar, para no tener que escribir comandos o llegar al programa de una manera más difícil. Esas tres cuestiones del programa es lo que permiten hacer este tipo de aplicación, que hubiesen sido mucho más difíciles de hacer en otros contextos. El script dijimos entonces, bueno, que tiene esta posibilidad de interactuar fácilmente, el usuario puede interactuar fácilmente mediante diálogos, haciendo clics y seleccionando desde el programa. Y otra cosa que hace el script es generar gráficas que son, a mi forma de ver, bastante sencillas de comprender, en el sentido de entender un poco los resultados, y también están bastante cercanos a lo que uno podría querer para una publicación. Obviamente después uno puede hacer el arte que quiera, pero de primera uno tendría unos resultados en un formato que no estaría tan mal para ser publicado.
Obviamente lo primero que se hace, como de toda esta corta pluma de funciones que tiene, lo primero que hace es obviamente ubicar la especie fósil. Y la idea que tenemos es que nosotros tenemos un árbol, dijimos que era de referencia, X es la especie incógnita, y lo que va haciendo es ubicándola en cada una de las ramas del árbol, y cada vez que lo ubica en una rama, calcula lo que es el largo del árbol, el score se llama, ¿sí? Que es lo que va a definir cuál es la posición óptima que tiene. Y lo vamos a hacer para cada una de las ramas del árbol. De manera tal que cuando terminemos de calcular todos los largos, vamos a poder utilizar esos scores primero para imprimirlos en cada una de las ramas y después para colorear el árbol. Y aparte para definir la posición óptima. Esto lo que permite es establecer como a primera vista rápidamente cuáles son regiones del árbol en el cual está la posición óptima, posiciones que podrían ser óptimas pero no son óptimas, que están cercanas, lo que llamamos subóptimas, y regiones en las cuales del árbol, o sea, grupos taxonómicos que claramente no podrían, que la especie no formaría parte. Esta es la salida de un tipo de salida del programa, en el cual fíjense que están coloreadas en función del score. Acá tenemos el score, o el largo del árbol, es de ubicar la especie en cada una de las posibles ramas. Y acá tenemos el largo y la posición óptima. Eso sería como el resultado principal. Si uno hace lo más básico del script, te hace eso, te dice dónde está y cuál es la diferencia de score en todas las ramas de cada. El script en general está diseñado para trabajar con una especie que a mí me interesa, una especie incógnita, pero no quiere decir que tengas que trabajar solamente con eso. Ustedes saben que muchas veces la ubicación de una especie depende de que existan otras en la red, y cuando uno las saca, la posición puede cambiar. Entonces, la idea que el script permite es definir una como target, como la que te interesa, pero agregar otras especies fósiles, de manera tal que cada vez que yo ubico a la especie target en cada una de las ramas, hago una especie de una búsqueda para que las otras especies se ubiquen en el árbol y puedan modificar la posición óptima que yo obtengo. Esto va a ser bastante común, va a ser raro que a uno le interese solamente una especie fósil y no incluir otras especies que puedan cambiar su posición. Como un ejemplo más o menos de cómo funciona el script, uno de los ejemplos que voy a mostrar es este ejemplo de un tardígrado fósil. Miren lo que es una locura. No sé cómo sacaron 34 caracteres de esto, pero lo sacaron. Es un tardígrado que fue encontrado en ámbar. Creo que es de campo. No, Cretácico. Y, y bueno, era de un grupo de investigación que estaba interesado y entonces se los corrí. Y entonces el resultado es este, y encontramos que hay una posición óptima como grupo hermano de esta especie, y que fíjense que acá sabemos, por ejemplo, que está totalmente digamos, contradicha la idea de que esta especie fósil sea parte de este grupo, es muy subóptimo el valor, pero fíjense que acá, y muy alejado de este, tenemos otra posición en la cual el score también es más o menos igual, es un paso más que este, ¿sí? Con lo cual está la posibilidad también de que fuera grupo hermano de esa especie. Otra cosa que permite el script es preguntarse si la posición que yo obtengo depende de cuál es la aproximación metodológica para el análisis filogenético. Depende de lo que se llama criterio de optimalidad, o sea, de cuál es el método que yo utilizo para obtener la posición. Y lo que tiene de bueno es que yo puedo correr simultáneamente bajo los diferentes criterios y tratar de compararlos. ¿Sí? Fíjense que para este dataset, que es el mismo que estábamos viendo, depende si es un criterio que es máxima parsimonia o pesos implicados o máxima verosimilitud, la posición varía. Entonces, la conclusión que uno va a sacar con respecto a la posición de esta especie, en realidad está en parte afectada con cuál es el criterio de optimalidad que yo veo. Eso me da idea de cuán fuerte puedo ser yo en las conclusiones que voy a sacar del trabajo, ¿no? Voy a tener que decir, bueno, la posición óptima para el criterio es este, pero ojo que si cambio el criterio, puede ser. Una de las cosas que más me interesó a mí de esto era tratar de entender un poco lo que era, ya que se había dicho, la relación entre la evidencia, los caracteres y cuál es la posición final que yo estoy obteniendo, ¿sí? A veces en un análisis filogenético, independientemente de la cuestión de sinapomorfía, que sí me sirve, es un poco difícil conectar lo que es la evidencia con la exposición filogenética. Y un poco esta parte de análisis de caracteres y particiones tiene que ver con buscar esa conexión. Entonces lo que hace el programa es
¿Se acuerdan que nosotros vimos que lo que hacía el script para todo el dataset era calcular el score de ubicar la especie target en cada uno de los posibles nodos del árbol? Lo que va a hacer ahora es lo mismo, pero para cada carácter. Entonces, fíjense, se obtienen tablas así, y si hacemos un zoom, lo que podemos ver, por ejemplo, ahora en colores, fíjense que, por ejemplo, si yo ubico la especie fósil target como grupo, o en este grupo, que son Podocarpáceas, el resultado es muy subóptimo. Está diciendo no forma parte de este grupo. Para ese carácter, por lo menos para ese carácter, me está diciendo que no formaría parte de ese grupo. Y todo lo contrario para ser una cupresácea, por ejemplo, ¿sí? Que sí coincide. Entonces, yo estoy pudiendo entender ahora por qué la especie fósil está siendo ubicada en tal lugar en función de cuáles son los caracteres que tienen mejor posición en un grupo y peor en otro. Lo mismo se puede hacer, pero para grupos de caracteres. Muchas veces pasa que hay ciertos conjuntos de caracteres que me están apoyando una posición filogenética y otro conjunto de caracteres que me puede estar apoyando otra. A veces se llama eso algo así como señal filogenética, ¿sí? Y en parte uno muchas veces no puede saber por qué eran diferentes, pero otras veces sí, y a veces uno puede agrupar a los caracteres de cierta manera para entender si, por ejemplo, cierto agrupamiento tiene que ver con, por ejemplo, convergencias evolutivas, ¿sí? Una cosa que habíamos hecho con Guille Terán, él había trabajado con una especie de iris, que un pez que se vive efímero, no sé cómo se llama. Sí, peces anuales. Peces temporales, sí, peces anuales, que eran muy grandotes, era hecho muy grande y creo que era carnívoro, ¿puede ser? Sí, se supone que sí, que era carnívoro. Y él cree, son todos carnívoros, nada más que se supone que quedan en otros kilos, digamos, quedan en otros peces. Ok, y otros no, claro. Y cuando hacían morfología le caían todos juntos. Entonces, la posibilidad, y con moléculas me parece que quedaban separados, era eso. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué pasa si separamos los caracteres que consideramos que están asociados a este gigantismo y los que no? Y ver si probablemente esa posición filogenética de todos estos bichos juntos tenían que ver con una convergencia a cierta funcionalidad, ¿sí? Entonces, esa idea de poder también separar en grupos, ya sea anatómicos, cráneo, postcráneo o regiones anatómicas, o tipos funcionales, o como quieran, es lo que te permite entender un poquito más de nuevo por qué un fósil está cayendo de un lado y no en el otro. Volvemos al ejemplo de los tardígrados y vemos nuevamente que para una de las particiones hay varias posiciones óptimas, pero para la otra de las particiones solamente hay una posición. No, igual no parece ser como muy contradictoria la evidencia. Si uno quiere indagar bastante más en profundidad, en ver cuál es la causa por la cual está ubicado en una posición y no en otra del árbol, lo que puede hacer también es ir comparando entonces ya directamente cuál es el score, o sea, cuán bueno es la ubicación de la especie target como grupo hermano de una de las especies versus grupo hermano de otra de las especies. Entonces, si nosotros consideramos para este carácter, por ejemplo, dice que la especie target debería estar como grupo hermano de esta, y no es. Lo contrario aparece en el carácter 9, y el carácter 19 nuevamente ubica esta especie, en la especie target, como grupo hermano de la primera y no de la segunda. Entonces, nuevamente, ahí podemos entender por qué está siendo ubicado en un lugar y no en el otro. Obviamente, también esto me parece que puede ser útil también para el proceso en el cual uno está escoreando los caracteres. Si uno pone cierto estado de carácter y entiende por qué está cayendo en tal lugar, y capaz que se da cuenta que en realidad está haciendo una observación que capaz que estaba equivocada. Es esa idea también de ir y volver que me puede servir también en el proceso de obtención y no solamente en el resultado final. Como les decía, también era interesante entender qué pasa cuando cambia uno las condiciones del análisis. Cuando uno cambia las condiciones del análisis, puede ser que el resultado sea diferente. Entonces, el programa, el script, permite lo que se llama análisis de sensibilidad. Para el caso de pesos implicados, que es uno de los métodos filogenéticos, permite cambiar lo que se llama la constante de concavidad, que hace que los caracteres más homopláticos estén más o menos pesados en forma. Y para otros métodos, como máxima verosimilitud, permite cambiar otros seteos, o sea, otras cuestiones sobre los modelos. Y una vez que uno hace, automáticamente corre muchos análisis independientes y junta los resultados, por ejemplo, de esta manera. Cada uno de estos cuadraditos serían los colores que antes tenían las ramas, que están puestos en los cuadraditos ahora,
Y por ejemplo, en este ejemplo lo que dice es que sigue siendo, no importa qué condición analítica corra, todos siguen ubicando a la especie target en la misma red. Si hacemos de nuevo el análisis de tardígrados, vemos que con pesos implicados no se ve afectada la posición cambiando las constantes con calidad, pero sí, pero en este caso sí la posición óptima depende de cuál es la condición analítica. De nuevo, tenemos que tener cuidado con las conclusiones que vamos a sacar en este caso porque van a verse afectadas, al menos en parte, porque solamente cambian estas especies, en función de qué condición utilice. Otra cosa que incorpora el script es la idea de trabajar, de evaluar lo que sería el error de ubicación de las especies. Nosotros dijimos que tenemos un árbol de referencia. Ese árbol de referencia en principio debería incorporar las relaciones las cuales yo creo que sean las ciertas hasta ese momento, por lo menos. ¿Sí? No puedo decir las verdaderas, pero son las ciertas, las que considero válidas hasta ese momento. Entonces, esa información la puedo utilizar para ver cuán bueno es mi dataset, ese dataset que yo voy a usar para ubicar la especie incógnita, para ubicar las especies en este árbol de referencia. Porque puede pasar que yo tenga un árbol molecular, por ejemplo, y mi dato morfológico, mis caracteres morfológicos, cuando yo quiero ubicar una especie, le estoy ubicando en un lugar que no debería ser el que es ubicado si tuviera los datos moleculares. ¿Sí? Entonces, si yo considero que la información correcta es la del árbol, uno puede empezar a jugar un poco con ese tipo de información y entender cuál es el error de ubicación. ¿Y cómo puedo definirlo yo? Bueno, la idea es que yo tengo un árbol de referencia, que es el que yo asumo como válido, y lo que puedo hacer es ver qué pasa con cada una de las especies de este árbol de referencia cuando yo las saco del árbol y las quiero volver a ubicar con el dataset que yo voy a usar para ubicar la especie. Si cada vez que yo corto una especie del árbol y la vuelvo a ubicar, el lugar óptimo es el mismo que tenía en el árbol de referencia, yo podría extrapolar eso y decir, cuando vaya a ubicar mi especie incógnita, la va a ubicar bastante bien. Porque todas las veces que yo corto una especie del árbol, la ubico de manera correcta. Si al revés, cada vez que yo corto una especie de mi árbol, con el dataset que voy a usar para ubicar la especie incógnita, cae en cualquier parte del árbol, ya voy a empezar a dudar un poco de o ese dataset o de esa partición de carácter. ¿Sí? Porque también no puedo hacerlo esto por partición de carácter. Entonces, ¿cómo hago el cálculo el error de posición o el error de ubicación? Lo que hago es sumar lo que llaman distancias de nodos entre la posición correcta y la posición que obtengo de ubicar cada una de las especies de referencia en el árbol con el dataset que voy a usar para ubicar la especie target. Y entonces este es el error que yo puedo utilizar, por ejemplo, para comparar diferentes particiones. Es decir, el postcráneo es mucho mejor que el cráneo. Es importante que acá estoy haciendo un análisis que tiene que ver más con la relación entre el árbol de referencia y el dataset y no con mi especie incógnita en particular. ¿Sí? En principio, sí hay algunos detalles en los cuales se toman en cuenta, pero en principio no se toma en cuenta la especie incógnita. Es para entender un poco la relación entre el árbol y el dataset. Este es un ejemplo que calculé el error de posición en un ejemplo de un dataset de dinosaurios, en el cual el árbol fue obtenido a partir de todos los datos completos del dataset, que son 457 caracteres. ¿Sí? Pero después eso fue particionado en, creo que son 10 grupos anatómicos. ¿Sí? Y calculamos el error de ubicación de cada una de las especies del árbol de referencia, tomando en cuenta los caracteres de cada uno de los grupos de caracteres. ¿Sí? Y lo que encontramos es que hay mucha diferencia. Fíjense que el error de ubicación de los caracteres normales es muchísimo más alto que el del cráneo. ¿Sí? Muchísimo. Interesantemente, si nosotros hacemos una relación entre el error de ubicación y el número de caracteres, encontramos que hay una clara relación muy fuerte en el cual cuanto más caracteres tiene el grupo, mejor es la ubicación. ¿Sí? En este ejemplo es muy esperable eso, porque el árbol fue obtenido de estos mismos caracteres. Entonces, si el cráneo tenía 120 caracteres, es claro que este grupo de caracteres va a influenciar el árbol que obtuve, que usé como referencia. ¿Sí? Entonces, esto era bastante esperable, pero igual es interesante de saber que la mayor parte del árbol de referencia está definido por estos caracteres. Hicimos lo mismo en el estudio de mamíferos, una de las especies más grandes construidas, en la cual Norberto es coautor. Pero el árbol de referencia era molecular en este caso. ¿Sí?
Con lo cual es independiente, es evidencia independiente. Y lo interesante es que volvemos a encontrar el mismo patrón. Cuanto mayor es la cantidad de caracteres de los grupos que separamos, fíjese que este es dientes, tratar, alemán, lo que sea, volvemos a tener menor error en la ubicación. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos hablando de evidencia independiente. Cuanto mayor cantidad de caracteres ponemos, menor es el error. Y uno también puede pensar, bueno, en realidad los dientes tienen muchos caracteres porque tienen mucha información. Y en realidad estamos tomando mucha, era también esperable en ese sentido porque eran los mejores caracteres que los conocen los sistemáticos, por eso fuimos y buscamos muchos caracteres. Lo cual podría haber sido cierto, no duda que no, pero lo que hice fue armar grupos de caracteres del mismo tamaño, pero la decisión de qué carácter quedaba en cada grupo era al azar. Entonces, de repente, en un grupo de 1000 caracteres, de 120, 1000 caracteres, quedaban dientes, vértebras o alguno de la piel. Y el patrón es el mismo. Es como decir, bueno, no importa qué carácter pongas, de dónde lo saques, lo importante es la cantidad que vos pongas. Eso me resultó, es algo que nunca había pensado yo que podía ser, por lo menos para ubicar en un árbol de referencia, parecería ser la clave. ¿Sí? No podríamos decir en ese caso que los dientes son mejores que la piel. Hay un montón de cosas a tomar en cuenta, pero el primer caso lo que quiero, más que todo lo importante es que es ese tipo de estudios que ahora se pueden empezar a hacer teniendo esta herramienta, ¿no? Bueno, otra de las cosas que hicimos fue también la idea de que si yo tengo este cálculo de error y que cuando yo cambio las condiciones de análisis, el nivel de error cambia, yo puedo seleccionar entre todas las condiciones de análisis aquellas que hagan que el error sea mínimo y usar eso para ubicar la especie de referencia. Eso es lo que llamamos validación cruzada. Y el script también implementa eso. ¿Qué es esto? Otra cosa que pasa muy común es que uno tiene no un árbol de referencia, probablemente tiene múltiples referencias. Y eso puede complicarlo, porque uno no puede hacer a partir de 500 árboles de referencia. Lo que hace el programa también es resumir la información, realmente hace el análisis en los 500 árboles, y lo que hace es resumir una información en lo que se llama un consenso. De manera tal que está tomado explícitamente, se toma en cuenta cada uno de los árboles de referencias y se los resume en un único diagrama. Obviamente uno también puede hacer, si tiene 3, 4 árboles de referencia, lo puede hacer independiente y también lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo sigue esto? Una de las cosas que estamos trabajando, en la cual estamos trabajando codo a codo con Martín Morales, es intentar usar un método de pesado para mejorar o disminuir el error de ubicación de las especies. No me voy a meter en detalles, pero la idea es maximizar la cantidad de especies del árbol de referencia que son ubicadas correctamente a partir de cambiarlo. Y el procedimiento que está implementado es así. Primero requiere un cálculo de los scores de cada carácter. Después se utiliza un método matemático que se llama linear programming, que nos dimos cuenta que es lo que resuelve el problema analítico. Y luego usamos esos precios calculados así para ubicar las especies. Actualmente estamos en un proceso de evaluación empírica de este método. Y la verdad es que las mejoras son mínimas. Sí mejoran en casi todos los datasets, pero mejoran muy poco, con lo cual no estoy seguro de que tenga mucho sentido. Si mejoran, lo que hago es calcular los pesos, sacando una especie, sin incluir una especie, calculo los pesos, y después quiero ubicar esta especie a partir de los mejores pesos del resto del dataset. Y generalmente se ubica mejor, pero no estoy convencido, tenemos que charlar con Martín si realmente va a valer la pena implementarlo a esto o publicarlo solamente como una cuestión interesante de cómo se pueden definir pesos. La otra idea que tengo de cómo seguir es, en vez de ubicar una especie única, es ubicar clados enteros. Supónganse que ustedes tienen, no sé, no saben si hay un orden que es grupo hermano de otro o tiene que quedar en la base. Ustedes saben que cada orden es monofilético, eso no hay duda. Entonces lo que podemos hacer es de nuevo establecer un análisis exactamente igual, pero manteniendo los clados enteros. ¿Sí? Entonces, si quieren la familia A, la puedo cortar y puedo ir probando en cada lugar cuál es el score. Y probablemente, yo no lo he programado todavía, podemos permitir también que la posición filogenética de las especies dentro de cada clado que yo voy a cortar se modifique. Lo que yo necesito es que se mantenga como tal, que es lo que yo asumiría como que está dado, ¿sí?
Y eso me permitiría entender de nuevo cuáles son los caracteres que estarían apoyando uno u otro agrupamiento de ese clado. Y algo parecido también es la idea de extender esto a la ubicación de fósiles en los cuales yo no sé a qué etapa de desarrollo pertenece. A veces uno tiene un fósil y no sabe si es juvenil, si es adulto, y dice con cómo lo escoreo, lo tomo como un adulto, lo tomo como un juvenil, tomo ciertos caracteres. Y la idea es armar una aproximación bastante parecida, de manera tal que te diga, bueno, mira, está ubicado en tal nodo, y lo óptimo para este dataset es que sea en la etapa 3, lo que sea, ¿sí? Y hay muchas de las cosas que ya están implementadas en script que servirían para esta implementación. Últimas consideraciones. Lo primero es, esta herramienta siempre fue considerada como un apoyo o como algo adicional a las búsquedas tradicionales. No es un reemplazo ni mucho menos. La idea es que cualquiera que esté laburando con esto y pueda estar trabajando con una búsqueda completa, sin árboles de referencia, pero que también tenga esta herramienta para entender un poco qué está pasando. Y en algunos casos en particular solamente correrla, sí, si por ejemplo uno quiere, en el caso es especial, y que tiene un árbol molecular y quiere ubicar una especie como... Y la otra que está claro es que este tipo de aproximación no solamente sirve para trabajar con fósiles, ¿sí? Si uno está trabajando con especies actuales también le puede llegar a ser muy útil, principalmente para esta historia de poder entender un poco por qué está cayendo en cierta posición filogenética, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias.